Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a intentar resolver un misterio que, bueno, nos afecta a todos. ¿Por qué a menudo parece que hombres y mujeres hablamos idiomas completamente distintos en el amor y en el deseo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué existe ese desencuentro tan familiar? Y hay miles de respuestas, claro, desde la biología a la sociología. Pero hoy vamos a explorar una de las más radicales y, para qué negarlo, de las más extrañas. Hablamos del psicoanalista francés Jacques Lacan. Tenemos sobre la mesa un texto que se mete de lleno en uno de sus conceptos más notorios, el goce. Y nuestra misión es usarlo para entender su respuesta a ese desencuentro. El texto desglosa 3 tipos de goce: absoluto, fálico y femenino. Y nos advierte de que para entenderlos tenemos que estar dispuestos a pensar más allá de la anatomía. Totalmente. Es un viaje al software, no al hardware. Me gusta eso. Y este viaje nos llevará a una de sus frases más famosas y polémicas, una que suena casi a chiste cruel: no hay relación sexual. Ya. Veremos qué demonios quería decir con eso y si al final nos da alguna clave sobre ese misterio inicial. Vale, empecemos por el principio de todo. El texto arranca con una idea que suena a fantasía total: el goce absoluto. Para explicarlo, Lacan no se va a un laboratorio, sino que rescata un mito bastante salvaje de Freud. Sí, el del padre de la horda primitiva, de su libro Tótem y Tabú. Y es clave entender que para Lacan esto no es una clase de historia. Claro. No le interesa si este padre existió de verdad. Lo usa como una especie de mito fundacional lógico, una herramienta para pensar. Y según este mito, este padre era un tirano absoluto. El texto dice que se reserva para sí un libre goce sexual, de tal manera que goza de todas las mujeres. O sea, un poder sin límites. Exacto. Y por supuesto, prohíbe a sus hijos acercarse a ellas. Es la figura de alguien que no está sometido a ninguna ley. Un goce total sin prohibiciones, sin un no por delante. En términos lacanianos, es el único que no está afectado por lo que llamamos la castración simbólica. Un momento, paremos ahí. Castración simbólica es uno de esos términos que asustan un poco. Ya, el nombre no ayuda. Para que nos hagamos una idea, podríamos pensar en ello como las reglas del juego de la sociedad. Es una analogía perfecta. Es decir, no puedes tenerlo todo, ni hacer todo lo que te da la gana. Tienes que aceptar que hay límites, y es esa aceptación la que nos permite vivir juntos, desear, tener un lenguaje. Es precisamente eso. La castración simbólica es la aceptación de que hay una ley, un límite, una pérdida fundamental para poder entrar en el juego de la cultura. Pues bien, este padre mítico es el que está fuera de ese juego. Él no tiene límites. Ninguno. Y por eso encarna la fantasía de un goce absoluto. Entiendo. Así que no es nostalgia de un pasado real, sino que ese mito funciona como el punto cero contra el que se mide todo nuestro goce, que por definición siempre será incompleto. Exacto. Es el paraíso perdido al que por estructura nunca podremos volver. Justo. En el mito de Freud, los hijos acaban matando a ese padre tiránico, pero después, por la culpa, interiorizan su prohibición. Crean la ley, el tabú del incesto. Y a partir de ahí se acaba la fiesta. Se acabó. Para cualquiera que hable, para nosotros, el goce ya siempre va a tener un pero, una línea que no se puede cruzar. El goce absoluto se convierte en algo estructuralmente imposible. Vale, lo pillo. Si ese goce total, el de la barra libre, es imposible para nosotros los mortales que vivimos con reglas del juego, ¿qué nos queda? Pues El texto dice que entramos en el terreno del goce fálico, y lo presenta como el único goce posible para el hombre, y lo describe como limitado. Esa es la palabra clave, limitado. El goce fálico es el goce que sí entra en las reglas del juego. Es el goce que se puede contar, que se puede nombrar, tiene un principio y un fin. eso es. Tiene un principio, una tensión, un clímax y un final. Es un goce localizado, acotado. A ver si lo entiendo. Lacan está diciendo que lo que define la posición masculina, en su esencia, es una forma de goce domesticado. Sí, me gusta esa palabra. Un placer que se puede medir, predecir y nombrar. Y que precisamente por eso siempre se queda corto. Nunca es total. Es una forma muy potente de verlo, sí. Es el goce que pasa por el lenguaje, que se puede simbolizar. Y aquí Lacan introduce otra de sus ideas rompedoras. Este goce está regulado por el falo, pero el falo no es el pene. Claro. Es un significante. Otra vez, has usado la palabra significante. Suena algo importante y, bueno, técnico.
¿Puedes explicar en 2 frases qué es un significante en este contexto? ¿Es un símbolo, una palabra? Básicamente, un significante es una palabra o un símbolo que representa algo, pero que nunca es ese algo. La palabra árbol no es el árbol de verdad. Vale. Pues en este caso, el falo es el significante de esa pérdida original del goce absoluto. Es el símbolo del límite, de esa castración de la que hablábamos. De acuerdo. El falo como el símbolo de la regla que dice no puedes tenerlo todo. Entonces el goce fálico es el goce que acepta esa regla. Exacto. Pero el texto da un giro que me parece crucial. Dice que aunque este goce constituye la identidad masculina, muchas mujeres lo comparten. ¿Cómo es posible? Aquí es donde Lacan se despega por completo de la biología. Como el falo es un símbolo y no un órgano, el goce fálico es una lógica, una forma de experimentar el placer. Ah, Y esa lógica está disponible para cualquiera, sin importar su anatomía. Es una posición que se puede tomar frente al deseo y al límite. Cualquiera puede funcionar bajo esa lógica del goce contable y localizado. vale. El panorama se va aclarando. Hay un goce mítico e imposible, el absoluto. Luego está el goce real, el del día a día, el fálico, que está limitado por las normas y es accesible a todos. Parece un sistema bastante cerrado, Sí, podría parecerlo. pero me da la sensación de que Lacan no se iba a quedar ahí, ¿verdad? No, claro que no. El texto sugiere que rompió la baraja con el concepto de goce femenino. La rompió por completo, porque introduce una asimetría total. Fíjate que el texto señala algo muy interesante. No hay un mito equivalente para la mujer. Es verdad. No hay una madre de la horda primitiva que gozara de todos los hombres y estableciera la ley. La mujer entra en el orden simbólico, en las reglas del juego, de otra manera. Y, sin embargo, a pesar de no tener ese mito, el texto dice que el goce femenino no está totalmente regulado por esa ley del límite, por la castración. ¿Cómo puede ser? Esa es la genialidad y la dificultad de Lacan. Sostiene que en la mujer hay una parte de su goce que se escapa a la lógica fálica. Si escapa. Sí, a la lógica del límite y de lo contable. Por eso lo llama un goce suplementario. El texto usa esa palabra, suplementario, y me llama mucho la atención. No dice opuesto o diferente, sino suplementario. ¿Por qué esa elección? Muy buena pregunta. ¿Qué significa que sea un suplemento? Algo que se añade. Significa que no es en lugar de, sino además de. La mujer, en la teoría lacaniana, también tiene acceso al goce fálico, a esa lógica del placer localizado y medible. Pero además tiene acceso a otro goce. Un goce más allá. Un goce más allá, exacto. Un goce que no anula al fálico, sino que se le suma. Y este otro goce, este más allá, ¿cómo es? El texto lo describe con palabras muy potentes. Sin límites, inconocible para el hombre, indecible para las mujeres. Esto último es lo que más me choca. ¿Cómo que indecible para ellas mismas? Es que, a diferencia del fálico, este goce se sitúa en parte fuera del lenguaje, más allá de lo simbólico. No se puede contar fácilmente. Claro. Lacan solía poner el ejemplo de las místicas, como Santa Teresa. Cuando intentaban describir sus éxtasis, se quedaban sin palabras. Hablaban de una experiencia corporal abrumadora, infinita, pero al final siempre decían, no hay palabras para describirlo. Entiendo. Para Lacan, ese es el terreno del goce femenino. Una experiencia del cuerpo que no se puede articular del todo. Es un exceso. Pero eso suena a una contradicción. Si el psicoanálisis es la cura por la palabra, ¿cómo trabaja con algo que es por definición indecible? ¿Significa que hay una parte de la experiencia humana a la que el análisis simplemente no puede llegar? Significa que el análisis reconoce sus propios límites. Reconoce que hay un real en el cuerpo que no puede ser totalmente absorbido por el lenguaje. Se puede hablar alrededor de ese goce. Se pueden nombrar sus efectos, la angustia o el éxtasis que produce. Pero no el goce en sí mismo. El goce en sí mismo se escapa. Y de nuevo el texto insiste. Esto no es una cuestión de cromosomas. Cita a Lacan diciendo que hay hombres que gozan femeninamente. Claro, volvemos a la idea de posiciones y no de biología. Eso es. La posición masculina sería la de quien se ordena enteramente por la lógica del límite, la fálica,
Y la femenina, la de quien, participando de esa, también tiene una puerta abierta a ese más allá sin nombre. Has dado en el clavo. Son dos formas distintas de relacionarse con el límite, con la falta, con el lenguaje. Y no son fijas, ni dependen de la anatomía. Vale, todo esto nos dibuja un mapa muy concreto. Por un lado, una lógica de goce finita, contable. Por otro, una lógica de goce que también participa de lo finito, pero que además tiene acceso a algo infinito y limitado. Indecible. Indecible. No parecen muy compatibles. No mucho, no. Y el texto dice que esta diferencia radical es la que nos lleva de cabeza a la famosa y brutal sentencia de Lacan. No hay relación sexual. Es una de sus fórmulas más potentes y, como decías al principio, más malinterpretadas. No está diciendo, obviamente, que la gente no se acueste junta. Claro, sería absurdo. Lo que niega es la existencia de la relación en un sentido casi matemático o lógico. El texto lo explica diciendo que no hay complementariedad entre los goces masculino y femenino, o sea que no están hechos el uno para el otro. Exacto. ¿No son dos piezas de un puzzle que encajan a la perfección? Justo. En lógica, una relación es una fórmula que conecta un elemento A con un elemento B de manera predecible y armoniosa. Lo que Lacan afirma es que esa fórmula no existe entre las dos posiciones sexuadas a nivel del goce. No hay armonía preestablecida. No la hay. El hombre, desde su lógica fálica, busca en la mujer el objeto que causa su deseo, pero se topa con ese más allá, con ese otro goce que no comprende, y la mujer experimenta algo en su cuerpo que el lenguaje, estructurado alrededor de lo fálico, no alcanza a nombrar. Vamos que el desencuentro es estructural. No es un fallo de comunicación que se arregla con un cursillo de pareja. No. Es la condición de base. Cada uno goza desde un lugar que es, en parte, un misterio para el otro. El texto lo llama el desencuentro permanente que hay entre los hombres y las mujeres. Exactamente. Y esto es fundamental. El desencuentro no es un fracaso, es el punto de partida. El encuentro sexual o amoroso es siempre una invención, un intento, a veces afortunado y a veces no, de hacer algo con esa no relación, de construir algo en ese espacio donde no hay una garantía. Vaya, o sea que el amor, desde este punto de vista, no es la culminación de una armonía natural. ¿No? Sino el trabajo que hacemos para construir un puente sobre un abismo. Eso es. A la vez, deprimente y extrañamente esperanzador. Es que para Lacan, el amor es precisamente lo que viene a suplir la ausencia de la relación sexual. Es lo que intenta crear un lazo donde no lo hay por naturaleza. Cada pareja es una respuesta singular, creativa, a esa imposibilidad de base. Hagamos un breve resumen para sentar todo esto. Partimos de un mito, el del padre de la horda, para entender un goce absoluto que es, por definición, imposible para nosotros. Una vez perdido ese ideal, nos quedan dos lógicas. Una, el goce fálico, que es limitado, se puede nombrar, y está regido por el símbolo del límite. Y es la que define la posición masculina, aunque es accesible a todos. Exacto. Y dos, el goce femenino, que no es lo contrario, sino un suplemento. Es el goce fálico más otro goce, uno ilimitado, que desborda el cuerpo y las palabras. Y esta es la que define la posición femenina, que de nuevo no es exclusiva de las mujeres. Vale. Y la consecuencia de que estas dos lógicas no encajen, de que no haya una fórmula que las armonice, es la máxima: no hay relación sexual. Que no es pesimismo. No, no es una afirmación pesimista, sino una descripción de que el encuentro entre los sexos no está garantizado por la naturaleza. Es siempre una contingencia, una invención, un pequeño milagro, si quieres. El texto se enfoca mucho en cómo este esquema explica el desencuentro entre hombres y mujeres, pero, y aquí dejo un pensamiento final para la reflexión. A ver. Si hemos insistido tanto en que estas posiciones de goce no dependen de la anatomía, ¿qué podría decirnos este mapa sobre la naturaleza del deseo, del encuentro y del desencuentro en todo tipo de relaciones, mucho más allá del modelo heterosexual? Ahí queda la pregunta.